Mi nombre es Aurelio Mendoza Ramírez, tengo 73 años y durante los últimos 15 años he vivido en la misma casa de la Colonia del Valle en Ciudad de México junto con mi hijo Roberto, mi nuera Patricia y mis dos nietos, Sebastián y Camila. Siempre pensé que tener a la familia cerca era una bendición, especialmente después de que perdí a mi esposa Elena hace 6 años. Pero a veces las bendiciones se pueden convertir en maldiciones cuando las personas se olvidan de quien realmente les ha dado todo lo que tienen. El día que me dejaron fuera de la cena de cumpleaños de mi nieta Camila, fue el día que decidí que había llegado el momento de recordarles a todos exactamente quién soy y qué papel he jugado en sus vidas durante todos estos años. Esta es mi historia, contada desde el corazón de un hombre que dedicó toda su vida a construir algo para su familia, solo para ser tratado como un extraño en su propia casa. Todo comenzó el martes 15 de octubre, cuando mi nieta Camila cumplió 15 años. Camila es la luz de mis ojos, una muchacha inteligente y cariñosa que siempre me ha tratado con respeto y amor. Desde que era pequeña, me contaba sus secretos, me pedía consejos y me hacía sentir que todavía era importante para alguien en esta familia. Durante semanas había estado escuchando a Patricia y Roberto planear una gran celebración para los 15 años de Camila. Hablaban de contratar un mariachi, de decorar el jardín con luces, de invitar a toda la familia extendida y los amigos más cercanos. Como abuelo de la quinceañera, naturalmente asumí que estaría involucrado en toda la celebración. Pero el lunes por la noche, un día antes del cumpleaños, Patricia llegó a mi habitación con una expresión que no me gustó nada. «Don Aurelio», me dijo con esa voz falsa que usa cuando quiere pedirme algo o cuando está a punto de darme malas noticias, «necesito hablar con usted sobre la fiesta de mañana». «Por supuesto, mija», le respondí, aunque había notado que últimamente solo me llamaba Don Aurelio cuando había problemas. «¿En qué puedo ayudar?» «Bueno», dijo Patricia, evitando mirarme directamente a los ojos, «Roberto y yo hemos estado pensando y creemos que sería mejor si usted no participara en la cena familiar de mañana». Me quedé completamente sin palabras. No participar en la cena de cumpleaños de mi propia nieta, en mi propia casa. «No entiendo, Patricia», le dije, tratando de mantener la calma. «¿Por qué no querían que estuviera en la fiesta de Camila?» «No es que no queramos que esté», se apresuró a decir, aunque sus palabras sonaban ensayadas. «Es solo que... Bueno, usted sabe cómo es. A veces dice cosas que incomodan a los invitados, y queremos que esta noche sea perfecta para Camila». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cosas que incomodan a los invitados? Durante 73 años de vida he trabajado duro, he sido respetuoso, he criado a mi familia con valores, y ahora mi propia nuera me estaba diciendo que mi presencia era una molestia. «¿Qué tipo de cosas?», le pregunté, sintiendo cómo la indignación comenzaba a crecer en mi pecho. Patricia suspiró, como si estuviera cansada de tener que explicarme algo obvio. «Usted siempre cuenta esas historias largas sobre los viejos tiempos. Habla de cuando no había dinero, de cuando tenían que luchar por todo. Los amigos jóvenes de Camila no entienden esas cosas, y francamente, pueden resultar un poco deprimentes». «Deprimentes». Así era como mi nuera describía la historia de cómo había construido todo lo que esta familia tenía. «Además», continuó Patricia, «últimamente usted ha estado un poco, digamos, olvidadizo. No queremos que haya ninguna situación incómoda frente a los invitados importantes». «Olvidadizo». Es cierto que a veces olvido dónde puse mis anteojos, o que repito alguna historia que ya conté la semana pasada.
Pero mi mente está perfectamente clara cuando se trata de las cosas importantes. Recuerdo cada peso que he gastado en esta familia, cada sacrificio que he hecho, cada momento en que he estado ahí cuando me necesitaban. Patricia, le dije, tratando de controlar mi voz, esta es mi casa. Camila es mi nieta. No puedes pedirme que no esté en su cumpleaños. Técnicamente, me respondió con una frialdad que me heló la sangre. Esta casa está a nombre de Roberto, y él está de acuerdo conmigo en que sería mejor que usted cenara en su habitación mañana por la noche. Podemos traerle una charola con comida. Una charola con comida. Como si fuera un enfermo al que hay que alimentar en secreto para que no moleste a los demás. ¿Roberto está de acuerdo con esto?, le pregunté, sintiéndome traicionado por mi propio hijo. Por supuesto que sí, respondió Patricia. Fue idea de él, de hecho. Él entiende que a veces los abuelos pueden ser... Bueno, usted entiende. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, mirando el techo y recordando todos los años que había pasado trabajando para darle a mi familia la vida que tienen ahora. Recordé las madrugadas en la fábrica textil donde trabajé durante 40 años, ahorrando cada peso que podía. Recordé cómo Elena y yo vivíamos de frijoles y tortillas para poder guardar dinero para el futuro de Roberto. Recordé cuando Roberto se casó con Patricia hace 12 años y cómo ella había llegado a nuestra familia sin nada más que una maleta llena de ropa y grandes sueños sobre el tipo de vida que quería vivir. En ese momento, Elena y yo vivíamos en una casa pequeña de 2 habitaciones en la colonia Doctores. Era una casa humilde, pero estaba pagada y era nuestra. Patricia había dejado muy claro desde el principio que no quería vivir en esas condiciones. Quería una casa más grande, en un barrio mejor, con jardín y estacionamiento. Roberto, completamente enamorado, había venido a pedirme ayuda. Papá, me había dicho, Patricia no se siente cómoda en la casa de Doctores. Es muy pequeña y el barrio se está poniendo peligroso. ¿Crees que podrías ayudarnos a comprar algo mejor? Yo tenía 61 años en ese momento y había estado ahorrando religiosamente para mi retiro. Tenía suficiente dinero para comprar una casa decente, pero eso significaría usar todos mis ahorros de toda una vida de trabajo. Elena había tratado de convencerme de que no era una buena idea. Aurelio, me había dicho, nosotros ya tenemos una casa. Roberto puede trabajar y ahorrar para comprar la suya propia, como hicimos nosotros. Pero yo quería ver a mi hijo feliz. Quería que tuviera un mejor comienzo en la vida que el que Elena y yo habíamos tenido. Así que usé todos mis ahorros para dar el enganche de esta casa en Del Valle y firmé como aval para el crédito hipotecario. Durante los primeros años, Roberto había pagado las mensualidades religiosamente. Estaba orgulloso de tener su propia casa, y Patricia parecía agradecida por el sacrificio que habíamos hecho por ellos, pero después de que nacieron los niños, las cosas empezaron a cambiar. Roberto comenzó a tener problemas en el trabajo, y las mensualidades de la casa se volvieron más difíciles de pagar. Patricia había dejado de trabajar para cuidar a los niños, y el único ingreso de la familia era el sueldo de Roberto. Papá, me había dicho Roberto hace 8 años, no vamos a poder pagar la mensualidad de este mes. El banco amenaza con quitarnos la casa. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Vendí la casa de Doctores, donde Elena y yo habíamos vivido durante más de 20 años, y usé ese dinero para liquidar completamente la hipoteca de la casa de Del Valle. No se preocupen, le dije a Roberto y Patricia. Ahora la casa está pagada, ya no hay mensualidades que pagar. Pero papá, había preguntado Roberto, ¿dónde van a vivir Elena y tú? Aquí con ustedes, respondí. Esta casa es lo suficientemente grande para todos. Seremos una familia unida. En ese momento, pareció una buena idea.
La casa tenía 4 habitaciones y habría espacio suficiente para todos. Elena y yo nos mudaríamos a la habitación del fondo. Roberto y Patricia tendrían la habitación principal y los niños tendrían sus propias habitaciones. Durante los primeros años funcionó bien. Elena adoraba a sus nietos y yo disfrutaba viendo a la familia crecer y prosperar en la casa que había comprado con el trabajo de toda mi vida. Pero después de que Elena murió hace 6 años, las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Primero fueron pequeñas cosas. Patricia comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo ocupaba demasiado espacio en la sala cuando quería ver televisión. Luego empezó a quejarse de que mis horarios de comida eran diferentes a los de la familia y que era incómodo tener que preparar comidas separadas. Gradualmente, comencé a sentir que era un invitado no deseado en mi propia casa. Patricia reorganizó los muebles sin consultarme, movió mis pertenencias a hacer más espacio y comenzó a tomar decisiones sobre la casa como si fuera completamente suya. Es que usted ya no entiende las necesidades de una familia joven, me había dicho una vez cuando protesté porque había donado algunos de mis libros favoritos sin preguntarme. Roberto, por su parte, parecía estar completamente bajo la influencia de su esposa. Cada vez que trataba de hablar con él sobre la situación, me decía que Patricia tenía razón, que yo tenía que adaptarme a los cambios y entender que las familias modernas funcionan diferente. Los niños eran lo único que me mantenía con ganas de seguir luchando. Sebastián, ahora de 17 años, se había vuelto más distante a medida que se convertía en adolescente, pero Camila, a los 15, todavía me trataba con el mismo cariño de siempre. Hasta que llegó la noche antes de su cumpleaños, cuando mi propia nuera me dijo que no era bienvenido en la celebración de mi propia nieta. El día de la fiesta, me quedé en mi habitación como me habían pedido. Desde mi ventana podía ver cómo llegaban los invitados, tíos, primos, amigos de la familia, compañeros de escuela de Camila, todos entrando a mi casa para celebrar a mi nieta, mientras yo estaba escondido como si fuera algo de lo que avergonzarse. Alrededor de las 7 de la noche, Patricia tocó a mi puerta con una charola de comida. «Don Aurelio», me dijo, «le traje su cena. Hay pozole, arroz y pastel de cumpleaños». La charola estaba bien presentada, con comida deliciosa que sabía que había sido preparada por el mismo catering que estaba sirviendo a los invitados en el jardín. Pero comer solo en mi habitación, mientras mi familia celebraba sin mí, fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Podía escuchar la música, las risas, los brindis. Escuché cuando cantaron Las Mañanitas para Camila, y me partió el corazón no poder estar ahí para abrazar a mi nieta en su día especial. Alrededor de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más alto, alguien tocó suavemente a mi puerta. Era Camila. «Abuelo», dijo, entrando a mi habitación con los ojos llenos de lágrimas, «¿por qué no estás en mi fiesta?» Mi corazón se rompió al ver a mi nieta así. «Tu mamá pensó que sería mejor que no estuviera ahí, mija», le dije, tratando de sonar tranquilo. «Pero es mi cumpleaños», dijo Camila sentándose en mi cama. «No es lo mismo sin ti. Toda la noche he estado preguntándome dónde estabas». «¿No te dijeron?», le pregunté. Camila negó con la cabeza. «Mamá solo dijo que estabas cansado y que preferías descansar, pero yo sé que eso no es cierto. ¿Hice algo malo? ¿Estás enojado conmigo?» «Por supuesto que no, mi amor», le dije abrazándola. «Tú nunca podrías hacer nada malo. Tu abuelo te ama más que a nada en el mundo». «Entonces ven conmigo», me dijo Camila, tomándome de la mano. «Es mi cumpleaños y quiero que estés ahí». Durante un momento, consideré levantarme y acompañar a mi nieta a su fiesta. Era su día especial y ella me quería ahí.
pero también sabía que mi aparición causaría una escena y no quería arruinar la celebración de Camila con un conflicto familiar. «Ve a disfrutar tu fiesta, mija», le dije finalmente. «Mañana tú y yo podemos celebrar juntos, solos». Camila se quedó conmigo unos minutos más, contándome sobre sus regalos y sobre lo bonita que había quedado la decoración. Pero podía ver en sus ojos que estaba triste y confundida por mi ausencia. Después de que Camila regresó a su fiesta, me quedé despierto toda la noche, escuchando los sonidos de la celebración y sintiendo una mezcla de tristeza, ira e incredulidad por lo que mi familia me había hecho. Pero también comencé a sentir algo más: determinación. Durante 73 años había sido un hombre paciente, comprensivo y generoso. Había trabajado duro toda mi vida para darle a mi familia las oportunidades que yo nunca tuve. Había sacrificado mis propios sueños y comodidades para asegurar que Roberto y sus hijos tuvieran un mejor futuro. Y así era como me lo agradecían, excluyéndome de las celebraciones familiares, tratándome como si fuera una carga, haciéndome sentir como un extraño en la casa que yo había comprado y pagado con el sudor de mi frente. Era hora de que mi familia recordara exactamente quién era Aurelio Mendoza Ramírez y qué papel había jugado en todas sus vidas. Al día siguiente, después de que los últimos invitados se habían ido y la casa había sido limpiada, pedí a Roberto y Patricia que se sentaran conmigo en la sala. Había llegado el momento de tener una conversación que había estado evitando durante años. «Quiero hablar con ustedes sobre lo que pasó anoche», les dije, tratando de mantener mi voz calmada pero firme. Patricia inmediatamente adoptó una actitud defensiva. «Don Aurelio, ya le expliqué por qué pensamos que era mejor». «No», la interrumpí. «Esta vez van a escuchar lo que tengo que decir». Roberto y Patricia se miraron nerviosamente. No estaban acostumbrados a verme tan serio, tan determinado. «Durante los últimos años», continué, «he notado que me tratan como si fuera un huésped indeseado en esta casa, como si mi presencia fuera una molestia, como si mis opiniones no importaran, como si no tuviera derecho a estar aquí». «Papá», comenzó a decir Roberto, pero yo levanté la mano para silenciarlo. «Anoche», continué, «mi propia familia me excluyó del cumpleaños de mi nieta. Me dijeron que mi presencia sería incómoda para los invitados. Me trataron como si fuera algo de lo que avergonzarse». Patricia abrió la boca para responder, pero yo no había terminado. «Creo que han olvidado algo muy importante», les dije, mirándolos directamente a los ojos. «Creo que han olvidado exactamente quién pagó por esta casa donde viven tan cómodamente». Y como las expresiones de Roberto y Patricia cambiaron ligeramente. Una sombra de inquietud cruzó por sus rostros. «Creo que han olvidado quién vendió su propia casa para que ustedes no perdieran esta. Creo que han olvidado quién gastó los ahorros de toda una vida para que pudieran tener este estilo de vida». El silencio en la sala se volvió tenso. Patricia parecía incómoda y Roberto evitaba mirarme directamente. «Y creo», continué, «que ha llegado el momento de recordarles exactamente quién soy y qué he hecho por esta familia». Era hora de que supieran la verdad completa sobre su situación financiera, sobre esta casa que consideraban tan suya y sobre el futuro que habían estado dando por sentado. Era hora de enseñarles que el viejo al que habían dejado fuera de la cena familiar no era tan indefenso como pensaban. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Roberto y Patricia se quedaron sentados en el sofá de la sala, mirándome con una mezcla de confusión y nerviosismo que me confirmó lo que había sospechado durante años. Habían dado por sentado mi generosidad durante tanto tiempo que habían olvidado completamente los detalles de cómo llegaron a vivir en esta casa. «Papá»,
dijo Roberto finalmente, con una voz que trataba de sonar calmada, pero que yo podía detectar cierta tensión. No entiendo a qué te refieres. Esta casa está a mi nombre. Nosotros pagamos la hipoteca. Me levanté de mi silla y caminé hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes. Durante años había mantenido todos los papeles relacionados con la casa organizados en una carpeta azul que Elena había comprado especialmente para ese propósito. Era hora de mostrarles esos documentos que aparentemente habían olvidado que existían. Roberto, le dije, regresando con la carpeta en mis manos, creo que necesitas refrescar tu memoria sobre algunos detalles. Abrí la carpeta y saqué el primer documento, la escritura original de la casa de Del Valle, fechada hace 12 años. ¿Recuerdas esto?, le pregunté, extendiéndole el papel. Roberto tomó el documento y comenzó a leerlo, su rostro palideciendo gradualmente a medida que procesaba lo que estaba viendo. Patricia se inclinó para leer por encima del hombro de su esposo y pude ver cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Según este documento, les expliqué, yo soy quien aparece como propietario principal de esta casa. Tú, Roberto, apareces como copropietario, pero solo porque eras mi hijo y necesitabas establecer crédito. El enganche de 800,000 pesos fue pagado completamente por mí, usando los ahorros que tu madre y yo habíamos acumulado durante 40 años de trabajo. Patricia arrebató el documento de las manos de Roberto y lo leyó detenidamente, como si esperara encontrar algún error o malentendido. Pero nosotros hemos estado pagando las mensualidades, protestó Patricia. Esta casa es nuestra. Sí, admití. Ustedes pagaron las mensualidades durante los primeros 4 años. ¿Pero recuerdan qué pasó después? Saqué el segundo documento de mi carpeta. El comprobante de pago total de la hipoteca, fechado hace 8 años. Cuando ustedes no pudieron seguir pagando, continué, yo vendí la casa donde tu madre y yo habíamos vivido durante 20 años y usé ese dinero para liquidar completamente la deuda hipotecaria de esta casa. Roberto tomó el comprobante de pago con manos temblorosas. Su rostro había perdido todo el color y podía ver que finalmente estaba comenzando a recordar los detalles que había preferido olvidar. «Papá», murmuró. Yo no recordaba que... ¿Qué, Roberto?, le pregunté, sintiendo que mi paciencia se estaba agotando. ¿No recordabas que tu padre sacrificó su propio hogar para salvar el tuyo? ¿No recordabas que vendí la casa donde naciste, donde creciste, donde tu madre pasó sus últimos años, para que tú pudieras seguir viviendo aquí cómodamente? Patricia había estado revisando frenéticamente los documentos, como si buscara alguna manera de contradecir lo que estaba viendo con sus propios ojos. Pero las escrituras actuales, dijo finalmente, tienen que mostrar que Roberto es el propietario completo ahora. Han pasado 8 años desde que se pagó la hipoteca. Sonreí por primera vez en días. Patricia acababa de hacer exactamente la pregunta que yo había estado esperando. Las escrituras actuales, repetí. ¿Te refieres a estas? Saqué el tercer documento de mi carpeta. Las escrituras actualizadas de la propiedad que había mandado renovar secretamente apenas 6 meses atrás. Estas escrituras, les expliqué, reflejan la realidad legal actual de esta propiedad. Como yo fui quien pagó la hipoteca completa, y como Roberto nunca contribuyó financieramente después de eso, la propiedad total de esta casa revirtió legalmente a mí. El documento era claro e incontrovertible. Aurelio Mendoza Ramírez aparecía como el único propietario legal de la casa de Del Valle. Roberto ya no tenía ningún derecho de propiedad sobre la vivienda donde había estado viviendo durante los últimos 12 años.
Eso no puede ser legal, dijo Patricia, su voz subiendo de tono con una mezcla de pánico y furia. Roberto es su hijo. Usted no puede simplemente quitarle la casa. No le estoy quitando nada, le respondí calmadamente. Roberto nunca fue realmente el propietario de esta casa. Era copropietario en el crédito hipotecario, pero cuando yo pagué esa deuda completamente, sus derechos de propiedad se extinguieron automáticamente según los términos del contrato original. Roberto se había quedado completamente callado, procesando las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Su esposa, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar la realidad tan fácilmente. «Esto es ridículo», dijo Patricia, levantándose abruptamente del sofá. «Usted está tratando de manipularnos con tecnicismos legales. Roberto ha vivido aquí durante 12 años. Esta es su casa, nuestra casa, la casa de nuestros hijos». «Patricia», le dije, manteniendo mi voz calmada pero firme, «los tecnicismos legales de los que hablas son las leyes de México. Y según esas leyes, esta casa me pertenece completamente a mí». Saqué el cuarto documento de mi carpeta. Una evaluación reciente de la propiedad que había solicitado 3 meses atrás. «Según esta evaluación», continué, «esta casa tiene un valor actual de mercado de 4.2 millones de pesos. Es una propiedad valiosa en una de las mejores colonias de la Ciudad de México. Y es mía». Patricia se acercó y me arrebató la evaluación de las manos, leyéndola con ojos que reflejaban una mezcla de shock y cálculo. «¿Por qué está haciendo esto?», me preguntó finalmente. «¿Por qué ahora?». «Porque», le respondí, «anoche ustedes me dejaron muy claro cuál es mi lugar en esta familia. Me dijeron que soy una molestia, que mis historias son deprimentes, que mi presencia es incómoda para sus invitados importantes». Me levanté de mi silla y los miré directamente a ambos. «Pues bien», continué, «si esa es la forma en que van a tratarme, entonces creo que es hora de que entiendan exactamente quién tiene el poder real en esta situación». Roberto finalmente encontró su voz. «Papá, nosotros nunca quisimos faltarte al respeto. Patricia solo pensaba que...». «¿Qué pensaba Patricia?», lo interrumpí. «Que el viejo estorba, que sería mejor mantenerme escondido para que sus amigos no se enteraran de que vivo aquí». Patricia, que había estado inusualmente callada durante los últimos minutos, finalmente explotó. «Usted no entiende», gritó. «Esta es una familia moderna. No podemos estar cargando con las tradiciones y los problemas de generaciones pasadas». Sus palabras confirmaron todo lo que había sospechado sobre su verdadera actitud hacia mí. «¿Tradiciones y problemas de generaciones pasadas?», repetí. «¿Te refieres a la generación que trabajó 60 horas a la semana para que tú pudieras vivir en una casa como esta? ¿Te refieres a la generación que sacrificó su propia comodidad para que sus nietos pudieran tener mejores oportunidades? Usted no entiende cómo funcionan las cosas ahora», continuó Patricia. «Los jóvenes de hoy necesitan espacio, necesitan privacidad, necesitan poder tomar sus propias decisiones sin tener que consultar con personas que no entienden el mundo moderno». «¿El mundo moderno?», le pregunté. «¿Te refieres al mundo donde se puede vivir gratis, en una casa de 4.2 millones de pesos y después quejarse de que el propietario de esa casa es una molestia?». Roberto se puso de pie e intentó mediar entre Patricia y yo. «Papá, Patricia, por favor, podemos resolver esto como familia». «¿Como familia?», le pregunté a mi hijo. «Roberto, anoche me dejaste fuera del cumpleaños de mi propia nieta. Me hiciste comer solo en mi habitación como si fuera un prisionero. ¿Eso es como trata la familia a la familia?». «Fue un malentendido», murmuró Roberto, pero podía ver en sus ojos que sabía que no era cierto. «No fue un malentendido», le dije.
Fue una decisión deliberada de excluirme, porque consideran que mi presencia es inconveniente para el estilo de vida que quieren proyectar. Volví a sentarme en mi silla y los miré a ambos con la seriedad que esta conversación merecía. Durante los últimos años, continué, he observado cómo gradualmente han ido tratándome como si fuera un estorbo en mi propia casa. Han tomado decisiones sobre la decoración, sobre las reglas de la casa, sobre las celebraciones familiares, como si yo no tuviera voz ni voto. «Porque usted siempre se queja de todo», protestó Patricia. «Siempre está hablando de cómo las cosas eran mejores antes, de cómo los jóvenes de ahora no entienden el valor del trabajo». «¿Y acaso no es cierto?», le pregunté. «Patricia, tú nunca has pagado una sola mensualidad de esta casa. Nunca has contribuido un solo peso para los gastos mayores de mantenimiento, pero te comportas como si fueras la dueña absoluta». «Yo manejo esta casa», gritó Patricia. «Yo me encargo de la limpieza, de la comida, de los niños. Eso vale más que el dinero». «Tienes razón», le admití. «El trabajo doméstico vale mucho, pero no te da derecho de propiedad sobre una casa que no compraste». Saqué el quinto documento de mi carpeta. Un análisis detallado de los gastos de la casa durante los últimos 8 años. Desde que liquidé la hipoteca, les expliqué, yo he pagado todos los gastos principales de esta casa. El predial, que son 18,000 pesos al año. Los seguros, que son 24,000 pesos al año. Las reparaciones mayores, como el techo que arreglamos el año pasado por 85,000 pesos. Y la tubería que reemplazamos hace 2 años por 62,000 pesos. Roberto y Patricia leyeron el análisis en silencio, y pude ver cómo gradualmente se daban cuenta de la magnitud de los gastos que yo había estado cubriendo sin quejarme. «En total», continué, «durante los últimos 8 años he gastado más de 800,000 pesos adicionales en mantener esta casa en perfectas condiciones. Dinero que salió de mi pensión y de los ahorros que me quedaban después de vender mi casa anterior». «Nunca nos dijiste que estabas pagando todo eso», murmuró Roberto. «¿Y para qué?», le respondí. «Para que me dijeran que era mi obligación porque vivo aquí. Para que Patricia se quejara de que estaba manteniendo cuentas de mis contribuciones». La verdad era que durante años había preferido pagar esos gastos en silencio para evitar conflictos en la familia. Pero ahora me daba cuenta de que mi generosidad había sido interpretada como debilidad. «Además de los gastos de la casa», continué, «también he contribuido significativamente a los gastos familiares. La escuela privada de Camila, 120,000 pesos al año. La escuela privada de Sebastián, 140,000 pesos al año. Los gastos médicos cuando Roberto tuvo aquella operación de apendicitis hace 3 años, 180,000 pesos. Patricia se había puesto pálida y ya no protestaba. Creo que finalmente se estaba dando cuenta de la realidad económica de su situación. «En resumen», les dije, sacando el último documento de mi carpeta, «durante los últimos 12 años he invertido un total de 8 millones de pesos en esta familia. Eso incluye la compra de la casa, el pago de la hipoteca, los gastos de mantenimiento y las contribuciones a gastos familiares». El documento final era un resumen completo de todas mis contribuciones financieras, preparado por un contador que había contratado especialmente para este propósito. 2,8 millones de pesos, repetí, dejando que la cifra se asimilara completamente. «Esa es mi inversión en la vida que ustedes han estado viviendo». Roberto se había hundido de nuevo en el sofá con la cabeza entre las manos. Patricia estaba leyendo y releyendo el resumen financiero como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Entonces», dije finalmente,
Cuando me dicen que soy una molestia, que mis historias son deprimentes, que mi presencia es incómoda, quiero que recuerden exactamente quién ha hecho posible que ustedes vivan en una casa de 4.2 millones de pesos en Del Valle. Me levanté y comencé a recoger todos los documentos que había esparcido sobre la mesa de centro. Y cuando decidan excluirme de las celebraciones familiares, continué, quiero que recuerden que están excluyendo al hombre que ha sacrificado todo para darles la vida que tienen. Patricia finalmente alzó la vista del resumen financiero y por primera vez desde que la conocía, la vi completamente sin palabras. Don Aurelio, dijo finalmente con una voz mucho más pequeña de lo habitual, nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué?, le pregunté. ¿No sabían que el dinero viene de algún lado? ¿No sabían que las casas no se pagan solas? ¿No sabían que alguien tenía que estar trabajando y sacrificándose para mantener el estilo de vida al que se habían acostumbrado? Papá, dijo Roberto, levantando finalmente la cabeza. Nosotros nunca quisimos ser ingratos. Es solo que, lo interrumpí. Han vivido tan cómodamente durante tanto tiempo que habían olvidado que esa comodidad tenía un costo y que alguien más estaba pagando ese costo. Guardé todos los documentos de vuelta en la carpeta azul y me dirigí hacia la puerta de la sala. Ahora que ya saben exactamente cuál es la realidad de su situación, les dije, sugiero que tomen algún tiempo para pensar sobre cómo quieren proceder de aquí en adelante. ¿Qué quiere decir?, preguntó Patricia, su voz cargada de una preocupación que no había mostrado antes. Quiero decir, le respondí, que las cosas van a cambiar en esta casa. Ya no voy a permitir que me traten como si fuera un estorbo en mi propia propiedad. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarlos una última vez. Y la próxima vez que organicen una cena familiar, les dije, será mejor que recuerden quién pagó por la mesa donde van a comer. Esa noche, mientras cenaba solo en la cocina por mi propia elección, pude escuchar a Roberto y Patricia discutiendo en voz baja en su habitación. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era de preocupación y urgencia. Por primera vez en años sentí que había recuperado algo de mi dignidad y mi lugar en esta familia. Había sido una conversación difícil, pero necesaria. Mañana sería otro día. Y estaba seguro de que Roberto y Patricia tendrían muchas preguntas sobre lo que habían aprendido. Pero por esta noche era suficiente saber que finalmente entendían quién tenía realmente el poder en esta casa. Y más importante aún, entendían que el viejo al que habían estado tratando con tan poco respeto no era tan indefenso como habían pensado. Los días siguientes a mi conversación con Roberto y Patricia fueron los más silenciosos que había experimentado en esta casa durante años. Era como si toda la familia estuviera caminando en puntas de pie, procesando las revelaciones que habían cambiado completamente su comprensión de nuestra situación familiar. El primer cambio notable llegó al día siguiente, cuando Patricia tocó a mi puerta a las 7 de la mañana, con una taza de café recién hecho y una expresión que no había visto en años: respeto genuino, mezclado con algo que parecía ser vergüenza. Don Aurelio, me dijo, usando un tono de voz completamente diferente al que había empleado durante los últimos años. Le traje su café. Le gustaría desayunar en el comedor con la familia. Era una pregunta simple, pero el hecho de que me la estuviera haciendo representaba un cambio fundamental. Durante años, Patricia había dado por sentado que yo comería solo en la cocina o en mi habitación, para no molestar a la familia durante sus comidas. Gracias, Patricia, le respondí, aceptando la taza de café. Sí, me gustaría desayunar con mi familia. Cuando llegué al comedor, encontré a Roberto y los niños ya sentados a la mesa. Roberto se levantó inmediatamente cuando me vio entrar, algo que no había hecho en años. Buenos días, papá, me dijo jalando la silla de la cabecera de la mesa. ¿Te gustaría sentarte aquí?
La silla de la cabecera. Durante años, Roberto se había sentado ahí automáticamente, mientras que yo me sentaba en cualquier silla que estuviera disponible. Era un detalle pequeño, pero simbólicamente significativo. «Buenos días, abuelo», dijeron Sebastián y Camila al unísono, y noté que Camila me sonreía con el mismo cariño de siempre. Pero ahora había algo diferente en la forma en que Sebastián me miraba. Una nueva comprensión, quizás. Durante el desayuno, la conversación fue cuidadosa pero respetuosa. Patricia me sirvió los huevos exactamente como me gustaban, sin que tuviera que pedírselo. Roberto me preguntó sobre mis planes para el día, como si mis actividades realmente le importaran. Era extraño pero agradable sentir que mi presencia en la mesa familiar era bienvenida en lugar de tolerada. Después del desayuno, Roberto se acercó a mí con una expresión seria. «Papá», me dijo, «¿podríamos hablar en privado?» Lo seguí a su estudio, una habitación pequeña que él había convertido en su oficina personal. Se sentó frente a mí y por un momento pareció luchar con las palabras. No dormí en toda la noche. Comenzó finalmente. «Patricia y yo estuvimos hablando hasta muy tarde sobre todo lo que nos dijiste ayer. ¿Y?», le pregunté, manteniéndome neutral. «Y nos dimos cuenta de que hemos sido terriblemente injustos contigo», continuó Roberto, su voz quebrándose ligeramente. «No solo el día de la fiesta de Camila, sino durante años». Se levantó y caminó hacia la ventana, evitando mirarme directamente. Creo que nos habíamos acostumbrado tanto a vivir cómodamente que habíamos olvidado completamente de dónde venía esa comodidad, dijo. Habíamos olvidado todos los sacrificios que hiciste para darnos esta vida. Roberto, le dije, no necesito que me agradezcas por cumplir con mis responsabilidades como padre, pero sí necesito que me respetes como persona y como el patriarca de esta familia. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. Tienes razón, papá. Te hemos faltado al respeto de maneras que nunca debimos permitir. ¿Patricia está de acuerdo con eso?, le pregunté. Roberto asintió. Patricia está muy avergonzada por la forma en que te ha tratado. Dice que nunca se dio cuenta de cuánto habías sacrificado por nuestra familia. ¿Y tú le crees? Roberto consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Creo que Patricia es una buena persona que se dejó llevar por las presiones sociales y las expectativas de cómo debería ser una familia moderna. Pero creo que genuinamente no entendía la magnitud de lo que habías hecho por nosotros. Durante los días siguientes, los cambios en la dinámica familiar se volvieron aún más evidentes. Patricia comenzó a consultarme sobre las decisiones relacionadas con la casa, desde qué tipo de plantas poner en el jardín hasta qué marca de electrodomésticos comprar cuando algo se descomponía. Don Aurelio, me dijo una tarde, estaba pensando en cambiar las cortinas de la sala. ¿Le gustaría ver algunas opciones antes de que tome una decisión? Era exactamente el tipo de consulta que había esperado durante años. Después de todo era mi casa, y cualquier cambio importante debería haber sido discutido conmigo desde el principio. Sebastián, mi nieto de 17 años, también comenzó a comportarse diferente conmigo. Una tarde se acercó mientras yo estaba leyendo en el jardín. «Abuelo», me dijo sentándose en la silla junto a mí, ¿puedo preguntarte algo? «Por supuesto, mijo». «Mamá me contó sobre todo el dinero que has gastado en nuestra familia durante los años», dijo, con una madurez que no había mostrado antes. «¿Por qué nunca nos dijiste nada?» «Porque», le respondí, «los padres y los abuelos no hacen sacrificios para recibir agradecimientos. Lo hacen porque aman a sus familias y quieren que tengan mejores oportunidades». «Pero debimos haberlo sabido», insistió Sebastián. Yo a veces te trataba como si fueras solo un viejo que vivía en nuestra casa.
No sabía que era tu casa. Sebastián, le dije poniendo mi mano en su hombro, esta siempre fue la casa de la familia. Pero las familias funcionan mejor cuando todos entienden y respetan las contribuciones que cada miembro hace. Durante las semanas siguientes, Sebastián comenzó a mostrar interés genuino en las historias que yo siempre había querido compartir. Me preguntaba sobre mi trabajo en la fábrica textil, sobre cómo había conocido a su abuela Elena, sobre las dificultades y triunfos que habíamos experimentado durante tantos años de matrimonio. «Abuelo», me dijo una noche, «¿podrías enseñarme a administrar dinero como tú lo haces? Quiero aprender a ser responsable con las finanzas cuando sea mayor». Esa conversación me llenó de más orgullo que cualquier agradecimiento que hubiera recibido por mis sacrificios financieros. Camila, que siempre había sido cariñosa conmigo, ahora parecía apreciar aún más nuestro tiempo juntos. Una tarde me pidió que le contara la historia completa de cómo había comprado la casa. «¿De verdad vendiste tu casa para salvarnos?», me preguntó, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y tristeza. «No para salvarlos», le aclaré, «para darles la oportunidad de tener una vida mejor de la que yo había tenido a su edad. Pero eso significa que te quedaste sin tu propio hogar», dijo Camila. «No, mija», le respondí, «mi hogar es donde está mi familia. Esta casa se convirtió en mi hogar porque ustedes están aquí». Camila me abrazó con fuerza. «Abuelo, cuando yo sea grande y tenga mi propia casa, siempre va a haber un lugar especial para ti». Pero quizás el cambio más significativo vino de Patricia misma. Aproximadamente 3 semanas después de nuestra confrontación, me pidió que nos sentáramos a hablar en privado. «Don Aurelio», comenzó, y pude ver que había estado ensayando lo que quería decirme. «Quiero pedirle una disculpa sincera por la forma en que lo he tratado durante todos estos años». «Te escucho», le dije. «Cuando me casé con Roberto», continuó, «yo era muy joven e ingenua. Pensaba que porque trabajaba en la casa y cuidaba a los niños, eso me daba derecho a tomar todas las decisiones sobre cómo debería funcionar la familia». Hizo una pausa, como si estuviera luchando con las palabras. «Nunca me tomé el tiempo de entender realmente la historia de esta familia o de apreciar todo lo que usted había hecho para construir la vida que nosotros estábamos disfrutando», admitió. «¿Y ahora?», le pregunté. «Ahora entiendo que he estado viviendo en una casa comprada con el trabajo y los sacrificios de usted», dijo Patricia. «Entiendo que la educación de mis hijos, las comodidades que disfrutamos, incluso la comida que ponemos en la mesa, todo ha sido posible gracias a su generosidad». Se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Y entiendo que en lugar de agradecerle y respetarle por eso, lo he tratado como si fuera una carga», continuó. «Eso fue terriblemente injusto y estoy profundamente avergonzada. Patricia», le dije, «aprecio tu disculpa, pero lo que realmente importa es cómo vamos a proceder de aquí en adelante. Quiero que sepa que las cosas van a ser diferentes», me prometió. «Quiero aprender de usted. Quiero que mis hijos entiendan y aprecien todo lo que su abuelo ha hecho por esta familia». Durante los meses siguientes, Patricia cumplió su palabra. Comenzó a incluirme en todas las decisiones familiares importantes. Cuando organizaba celebraciones o cenas, siempre me consultaba sobre el menú, la lista de invitados y los arreglos. Más importante aún, comenzó a hablar de mí con orgullo frente a sus amistades y familiares, en lugar de tratar de minimizar mi presencia. «Don Aurelio construyó todo lo que tenemos», la escuché decirle a su hermana durante una visita. «Esta hermosa casa, la educación de mis hijos, todas las comodidades de las que disfrutamos, es el hombre más trabajador y generoso que he conocido». Pero el momento que realmente me confirmó que las cosas habían cambiado para siempre, llegó 6 meses después.
durante la celebración de Navidad. Patricia organizó una cena familiar elaborada, invitando a toda la familia extendida y algunos amigos cercanos. Pero esta vez, en lugar de pedirme que me mantuviera al margen, me pidió que presidiera la mesa como el patriarca de la familia. Don Aurelio, me dijo frente a todos los invitados, ¿le gustaría decir algunas palabras antes de la cena? Me levanté y miré a todas las caras que me rodeaban. Mis hijos, mis nietos, mis cuñados, los amigos de la familia. Muchos de ellos no habían sabido la historia completa de cómo habíamos llegado a tener esta casa y este estilo de vida. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en esta celebración, comencé. Esta casa ha sido bendecida durante muchos años con el amor y la alegría de la familia. Hice una pausa y miré específicamente a Roberto, Patricia y mis nietos. Pero quiero que todos sepan que lo que realmente hace especial a una casa no son las paredes o los muebles, continué. Es el respeto, el amor y la gratitud que los miembros de la familia se muestran unos a otros. Roberto se levantó y alzó su copa de vino. Quiero proponer un brindis, dijo, su voz cargada de emoción, por mi padre, Aurelio Mendoza Ramírez, el hombre que construyó todo lo que tenemos, no solo con su dinero, sino con su amor, su dedicación y sus sacrificios. Toda la mesa se levantó y alzó sus copas. Por don Aurelio, dijeron al unísono. En ese momento, mirando las caras llenas de respeto y cariño que me rodeaban, supe que la lección había sido aprendida completamente. Patricia se acercó a mí después de la cena. Don Aurelio, me dijo, sé que no puedo deshacer los años en que no lo traté con el respeto que merecía, pero quiero que sepa que voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que mis hijos entiendan el ejemplo de trabajo duro, generosidad y sacrificio que usted ha establecido para esta familia. Patricia, le respondí, todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos y crezcamos como personas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre el viaje que habíamos hecho como familia durante los últimos meses. La confrontación había sido difícil, pero necesaria. A veces, las personas necesitan un recordatorio claro sobre quién son y de dónde vienen, antes de poder apreciar verdaderamente lo que tienen. Mis nietos ahora me veían no solo como su abuelo cariñoso, sino como el hombre que había construido los cimientos de su seguridad y sus oportunidades. Roberto había recuperado el respeto por su padre, que había perdido en algún lugar durante los años de matrimonio. Y Patricia había aprendido que una familia funciona mejor cuando todos los miembros comprenden y valoran las contribuciones de cada uno. Pero lo más importante era que yo había recuperado mi lugar como el patriarca respetado de esta familia. Ya no era el viejo al que toleraban por obligación, sino el hombre cuya sabiduría, experiencia y generosidad eran reconocidos y valorados. 6 meses después de ser excluido de la cena de cumpleaños de mi nieta, tuve la satisfacción de presidir una mesa familiar donde mi presencia no solo era bienvenida, sino celebrada. A mis 74 años, había aprendido una lección valiosa. A veces, para ser respetado, uno tiene que estar dispuesto a recordarle a la gente exactamente quién es y qué ha hecho. La generosidad silenciosa es noble, pero no siempre es efectiva para mantener relaciones familiares saludables. Y más importante aún, había enseñado a mi familia una lección que espero que nunca olviden. Que el respeto no se gana por tener la casa más bonita o la ropa más cara, sino por el trabajo duro, el sacrificio y el amor genuino que uno demuestra hacia su familia día tras día, año tras año. La casa de Del Valle donde vivimos ahora es hermosa y cómoda, pero lo que realmente la convierte en un hogar
es saber que todos los que viven en ella comprenden y aprecian los sacrificios que hicieron posible que estuviéramos aquí. Y cuando mis nietos sean adultos y tengan sus propias familias, espero que recuerden la historia de su abuelo Aurelio, el hombre que trabajó toda su vida para darles oportunidades, que vendió su propia casa para asegurar que ellos tuvieran un hogar, y que les enseñó que la verdadera riqueza de una familia no está en lo que posee, sino en el respeto y la gratitud que sus miembros se muestran unos a otros. Porque al final del día, lo que más importa no es quién paga las cuentas, sino que todos en la familia entiendan y valoren los sacrificios que han hecho posible la vida que disfrutan juntos. Y esa, creo yo, es la lección más valiosa que un abuelo puede dejar a sus nietos, que el amor verdadero se demuestra no solo con palabras, sino con acciones, sacrificios y el tipo de respeto que hace que una casa se convierta en un verdadero hogar familiar.